Bienvenidos a Curiosidad Relativa. Nos dedicamos a encontrar datos fascinantes. Si te gusta descubrir cosas nuevas, este es tu canal. ¿Sabías que en el corazón de Australia se encontró el fósil de una de las arañas más grandes que hayan existido? Con una antigüedad estimada de entre 11 y 16 millones de años, esta increíble criatura, nombrada Megamonodontium mccluskey, ha revolucionado el mundo de la paleontología al aportar nuevas pistas sobre la historia evolutiva de las arañas. Este descubrimiento, publicado en el Zoological Journal of the Linnean Society, marca un hito, ya que es el segundo fósil de araña más grande encontrado en el mundo y el primero de su tipo en Australia. Imagina una araña 5 veces más grande que las actuales arañas tramperas, Monodontium. Aunque parezca una escena sacada de una película de terror, este espécimen habitaba la región central de Australia en un tiempo donde los paisajes eran mucho más húmedos y densos que los áridos desiertos que conocemos hoy en día. Fue bautizada en honor al Dr. Simon McCluskey, quien tuvo la fortuna de descubrirla. Pero, ¿por qué es tan importante este hallazgo? Resulta que en todo el continente australiano solo se han encontrado 4 fósiles de arañas, lo que había dificultado enormemente a los científicos reconstruir su historia evolutiva. Con este nuevo fósil, se llenan piezas clave del rompecabezas y se arroja luz sobre cómo estas criaturas pudieron extinguirse cuando Australia se volvió más seca. El autor principal del estudio, Matthew McCurry, destacó la relevancia del hallazgo al señalar que el pariente más cercano de esta araña vive hoy en día en los bosques húmedos de lugares como Singapur y Papúa Nueva Guinea. Esto sugiere que, en el pasado, Australia también tuvo hábitats similares que luego desaparecieron debido a los cambios climáticos. Pero lo que hace aún más único a este fósil es que pertenece a la familia Varichelidae, las llamadas arañas tramperas con patas de cepillo, de las cuales existen unas 300 especies vivas en la actualidad. Sin embargo, estas arañas rara vez se convierten en fósiles, ya que pasan la mayor parte de su vida dentro de madrigueras, lejos de las condiciones necesarias para una buena fosilización. Lo más fascinante es el estado de conservación del fósil. Según el profesor Michael Frese de la Universidad de Canberra, el nivel de detalle preservado es impresionante. Gracias a la microscopía electrónica de barrido, los científicos pudieron analizar estructuras minúsculas como las cerdas en los pedipalpos y patas de la araña. Estas cerdas, similares a pelos diminutos, tienen funciones sorprendentes. Pueden detectar sustancias químicas, vibraciones, e incluso ayudar a la araña a defenderse de sus atacantes. Algunas de estas estructuras son capaces de generar sonidos, lo que da una idea de lo sofisticadas que eran estas criaturas hace millones de años. Si retrocedemos aún más en el tiempo, encontramos otro fósil de araña gigante descubierto en 2011 en China. Este ejemplar, perteneciente a una hembra de la familia de las tejedoras de seda dorada, data de hace 165 millones de años y tenía un tamaño aproximado de 15 centímetros. A modo de comparación, es como si colocaras una araña del tamaño de la palma de tu mano frente a la Megamonodontium mccluskey, que sería como un plato grande. Aunque ambas son impresionantes, la araña australiana es un hallazgo especial por su rareza y las pistas que ofrece sobre su ecosistema extinto. Este fósil no solo es una ventana al pasado, sino también un recordatorio de cómo los cambios en el clima y el ambiente pueden moldear la vida en la Tierra. ¿Te imaginas caminar por un bosque australiano hace 16 millones de años y encontrarte con esta criatura gigante? Aunque hoy las arañas más grandes como la tarántula Goliath pueden parecer monstruosas, no son nada comparadas con los gigantes arácnidos del pasado. ¿Crees que estamos lejos de descubrir más secretos de estas fascinantes criaturas? ¿Sabías que un vaso de leche cruda, ese símbolo de pureza y naturalidad, podría albergar amenazas invisibles capaces de permanecer activas durante días? Según un reciente estudio de la Universidad de Stanford, el virus de la gripe puede sobrevivir en leche cruda refrigerada hasta 5 días,
encendiendo las alarmas sobre los riesgos de consumir este producto sin pasteurizar. Este hallazgo, publicado en Environmental Science and Technology Letters, reaviva el debate sobre la seguridad de un alimento que millones defienden como más nutritivo, pero que, en realidad, puede ser un cóctel de patógenos. Para entender la gravedad del asunto, imagina guardar una sopa en la nevera por una semana y esperar que no se eche a perder. Ahora piensa que, en lugar de solo arruinarse, podría contener un virus listo para infectarte. Eso es lo que pasa con la leche cruda. Los científicos analizaron su capacidad de preservar el virus de la gripe bajo condiciones normales de refrigeración, es decir, a 4 grados Celsius, y descubrieron que este patógeno seguía siendo infeccioso durante 5 días. Más preocupante aún, su material genético, conocido como ARN, permaneció detectable durante 57 días, lo que podría complicar los métodos de vigilancia sanitaria. Aunque detectar ARN no implica que el virus esté activo, este dato pone en jaque los sistemas de monitoreo, ya que muchas pruebas se basan precisamente en rastrear este material genético. Es como si encontrar un fósil nos hiciera creer que el dinosaurio aún está vivo. Este dilema científico resalta la importancia de procesos como la pasteurización, que elimina la infectividad del virus al calentar la leche a 63 grados Celsius durante 30 minutos. Incluso si algo de ARN persiste después, la amenaza para la salud desaparece casi por completo. Sin embargo, muchos consumidores de leche cruda rechazan este paso, argumentando que destruye nutrientes y enzimas valiosas, un precio que consideran demasiado alto por la seguridad. El problema no termina en el vaso de leche. En Estados Unidos, más de 14 millones de personas consumen leche cruda anualmente, vinculando esta práctica con un estilo de vida más saludable y natural. Sin embargo, los datos cuentan otra historia. Más de 200 brotes de enfermedades transmitidas por alimentos en las últimas décadas están relacionados con este producto. Bacterias como E. coli, Salmonella y Listeria han provocado infecciones severas, especialmente en niños, ancianos y personas inmunodeprimidas. Ahora, el virus de la gripe entra en escena, ampliando los riesgos potenciales. Para poner esto en perspectiva, pensemos en otros hábitos de riesgo. Imagina que decides cruzar una avenida transitada sin semáforos porque parece más rápido y natural. Puede que llegues al otro lado ileso, pero las probabilidades están en tu contra. Consumir leche cruda es un poco como jugar esa apuesta. Parece una decisión más auténtica, pero conlleva riesgos que podrían evitarse fácilmente. El estudio adquiere mayor relevancia en el contexto actual de los brotes de gripe aviar en el ganado vacuno de Estados Unidos. Aunque el virus H5N1 aún no ha demostrado ser fácilmente transmisible a los humanos, su capacidad para mutar y cruzar barreras de especies es un peligro latente. Recordemos la pandemia de gripe porcina en 2009, originada por un virus zoonótico que saltó de animales a humanos, causando estragos en todo el mundo. La leche cruda podría convertirse en un vehículo silencioso para virus similares, contaminando no solo a quienes la consumen, sino también a su entorno. Las instalaciones lecheras podrían convertirse en focos de propagación, y los derrames accidentales de leche infectada podrían contaminar suelos y aguas. Los investigadores destacan la importancia de sistemas de vigilancia más efectivos. Por ejemplo, el análisis de aguas residuales, utilizado durante la pandemia de COVID-19 para rastrear brotes, podría adaptarse para monitorear virus en áreas afectadas por la gripe aviar. Estas herramientas, junto con la pasteurización, son barreras esenciales para proteger tanto a individuos como a comunidades. Entonces, la próxima vez que te encuentres frente a la disyuntiva entre leche cruda o pasteurizada, pregúntate, ¿vale la pena asumir riesgos invisibles en nombre de lo natural? ¿Sabías que el aire que respiraban los romanos pudo haber contribuido al colapso de su imperio?
Un reciente estudio dirigido por el Desert Research Institute en Estados Unidos revela que, durante los 200 años de apogeo del Imperio Romano, se liberaron más de 500 kilotoneladas de plomo a la atmósfera. Esta contaminación, proveniente principalmente de la minería y fundición de plata y plomo, no solo llenó los cielos europeos de partículas dañinas, sino que también afectó gravemente la salud y las capacidades cognitivas de la población, en especial de los niños, que reduce tu inteligencia. Algo similar ocurrió en Roma, donde el auge económico y tecnológico tuvo un precio altísimo. Según el estudio, la exposición al plomo pudo haber provocado una disminución de entre 2,5 y 3 puntos del cociente intelectual en toda la población infantil. Si bien esta cifra parece insignificante al principio, considera su impacto a gran escala. Es como si una ciudad entera pasara de ser brillante y estratégica a ser un poco menos capaz de resolver problemas complejos, tomar decisiones críticas o innovar. Ahora amplía esa idea a un imperio que abarcaba millones de personas y entenderás por qué esto pudo ser un factor en su declive. Para analizar esta hipótesis, los científicos utilizaron registros de núcleos de hielo del Ártico. Estos núcleos funcionan como cápsulas del tiempo. Al perforarlos, se puede medir la contaminación del aire atrapada en diferentes épocas. Al comparar estos datos con modelos de aerosoles atmosféricos, los investigadores identificaron que la minería y la fundición romanas eran las principales fuentes de plomo en la atmósfera. Incluso lograron trazar mapas de cómo estas partículas se desplazaban por Europa, mostrando que prácticamente nadie estaba a salvo de sus efectos. El plomo, además de ser un metal altamente tóxico, tiene un impacto devastador en la salud humana. En los adultos, está relacionado con infertilidad, pérdida de memoria, enfermedades cardiovasculares y hasta cáncer. Pero en los niños, los efectos son aún más alarmantes. Niveles bajos de exposición pueden provocar problemas de concentración, menor rendimiento académico y un desarrollo cognitivo reducido. Es como si estuvieras intentando aprender matemáticas con un peso invisible en tu cerebro que te impide avanzar. Ahora imagina que toda una generación enfrenta este problema al mismo tiempo. Los registros muestran que las emisiones de plomo comenzaron a aumentar drásticamente alrededor del año 15 a.C., coincidiendo con el auge del Imperio Romano. Estas emisiones se mantuvieron altas durante la Pax Romana, un periodo de estabilidad y prosperidad, y solo comenzaron a disminuir después del año 165 d.C., cuando el imperio empezó a desmoronarse. No sería hasta 1000 años después que los niveles de contaminación del aire europeo volverían a alcanzar cifras similares. Según los investigadores, este es el primer estudio que conecta registros de contaminación en núcleos de hielo con impactos directos en la salud humana. Aunque no se puede culpar únicamente al plomo de la caída del Imperio Romano, su influencia es innegable. Si una reducción de apenas 2 puntos en el cociente intelectual tuvo un impacto tan significativo en una civilización, ¿qué otros peligros invisibles podrían estar afectándonos hoy en día? ¿Sabías que un simple resfriado pudo haber contribuido a la extinción de los neandertales? Un reciente estudio ha revelado que estos antiguos parientes de los humanos modernos no solo compartieron territorio y ADN con nosotros, sino también algo mucho más peligroso: virus mortales. Analizando ADN de neandertales que vivieron hace 50.000 años en la cueva Chagirskaya, Siberia, científicos encontraron rastros de adenovirus, herpesvirus y papilomavirus, los mismos que hoy nos causan resfriados, herpes labial y ciertos tipos de cáncer. Pero para los neandertales, estas enfermedades pudieron ser una sentencia de muerte. Imagina vivir en un mundo donde cualquier enfermedad, incluso un resfriado común, podría significar el fin de tu especie. Los neandertales enfrentaron justamente eso. El adenovirus, conocido hoy por causar infecciones respiratorias leves, podía debilitar sus capacidades físicas, algo crítico para una población que dependía de la caza para sobrevivir. Además, el herpesvirus y el papilomavirus tampoco se quedaban atrás.
Mientras que uno está asociado con infecciones recurrentes como el herpes labial, el otro provoca verrugas genitales y está relacionado con ciertos tipos de cáncer, como el cervical. Para los neandertales, estas infecciones pudieron ser devastadoras, aunque no sabemos si los síntomas eran idénticos a los que experimentamos hoy. Los científicos creen que estas enfermedades afectaron sus sistemas inmunológicos y su capacidad reproductiva, reduciendo aún más su ya limitada población. Es como intentar mantener un fuego encendido bajo la lluvia. Cada chispa que se apaga te deja con menos oportunidades de encenderlo de nuevo. El hallazgo de estos virus antiguos no solo cambia nuestra comprensión de los neandertales, sino también de nosotros mismos. Sasha Tabachnikova, de la Facultad de Medicina de Yale, destaca que virus como el herpes virus, detectados en los neandertales, aún están presentes en los humanos modernos y tienen un impacto significativo en nuestra salud. Por ejemplo, el virus de Epstein-Barr, una variante del herpes, se ha relacionado con enfermedades graves como la esclerosis múltiple. Esto sugiere que las enfermedades que enfrentaron los neandertales no desaparecieron con ellos, sino que evolucionaron junto con nosotros. Lo fascinante es que estos descubrimientos no son fáciles de lograr. El ADN, especialmente el de los virus, se degrada con el tiempo, fragmentándose en cadenas tan pequeñas que es como intentar armar un rompecabezas con piezas diminutas. Sin embargo, los científicos han logrado superar estos obstáculos, usando herramientas avanzadas de paleogenética para reconstruir el pasado. Sus esfuerzos han revelado que estos virus antiguos datan de la época en que neandertales y humanos modernos coexistieron, reforzando la teoría de que el intercambio de enfermedades entre ambas especies pudo haber sido un factor clave en la extinción de los primeros. Si a esto le sumamos cambios climáticos y la competencia por recursos, el panorama para los neandertales se vuelve insostenible. Enfermedades que hoy nos parecen menores, en un entorno de supervivencia extrema, fueron como el último golpe en una larga lucha por la existencia. Pero este hallazgo plantea una pregunta intrigante. ¿Qué otras enfermedades que enfrentamos hoy podrían tener sus raíces en aquellos encuentros antiguos? ¿Sabías que en la Antártida existe un volcán que escupe oro? En el helado territorio de la isla de Ross, el monte Erebus desafía la imaginación con un fenómeno único. Emite partículas de oro en cada erupción. Este volcán, con 3.794 metros de altura, no solo es uno de los pocos en el mundo que alberga un lago de lava activo, sino que también lanza al aire motas de oro que viajan kilómetros sobre el continente más inhóspito del planeta. Pero, ¿cómo es posible que un volcán produzca este precioso metal? El monte Erebus se encuentra en el Cinturón de Fuego del Pacífico, una región famosa por su intensa actividad volcánica. Sin embargo, este gigante de hielo y fuego tiene un secreto. Su magma contiene poca agua, lo que permite que los gases cargados de partículas metálicas suban sin obstáculos desde el interior de la Tierra. Piensa en una botella de refresco bien cerrada. Si la agitas y la abres, el gas y el líquido saldrán en un estallido. Ahora imagina que, en lugar de refresco, la botella contiene magma, y el gas lleva consigo diminutas motas de oro. Así es como el Erebus lanza al aire estas partículas, que luego se dispersan en la nieve y el hielo que rodean al cráter. Según los expertos, estas partículas tienen un tamaño diminuto, de entre 0,1 y 60 micrómetros, lo que las hace invisibles a simple vista pero no menos valiosas. De hecho, se calcula que el Erebus emite alrededor de 80 gramos de oro al día, lo que equivale a unos 6.000 euros diarios. Para poner esto en perspectiva, imagina que cada día el volcán regala el valor de un reloj de lujo o una joya exclusiva. Aunque estas partículas son minúsculas, pueden viajar hasta 1.000 kilómetros desde el cráter, esparciendo oro por amplias áreas del continente antártico. Lo más fascinante es que este volcán lleva más de 5 décadas en constante actividad. Desde 1972, su lago de lava ha permanecido activo, convirtiéndose en un laboratorio natural para los científicos
que buscan entender los misterios del interior de la Tierra. Sin embargo, estudiar el Erebus no es tarea fácil. Las extremas condiciones de la Antártida, con temperaturas que pueden congelar incluso las herramientas más avanzadas, y la falta de acceso constante, hacen que monitorear su actividad sea un desafío monumental. Aún así, investigadores como Philip Cale del Instituto de Tecnología y Minería de Nuevo México y Connor Bacon de la Universidad de Columbia están decididos a descifrar sus secretos. El Erebus también ha sido testigo de eventos históricos y tragedias. Fue avistado por primera vez en 1841 por el explorador James Clark Ross y en 1979 protagonizó una de las mayores tragedias aéreas cuando un avión de Air New Zealand se estrelló contra sus laderas, cobrando la vida de 257 personas. A pesar de esto, sigue siendo un símbolo de la capacidad impredecible de la naturaleza, fascinando a quienes logran estudiar su peculiar comportamiento. El monte Erebus no solo es una maravilla geológica, sino también un recordatorio de lo poco que conocemos de nuestro planeta. Si un volcán puede lanzar oro desde las profundidades de la Tierra, ¿qué otros secretos podrían estar ocultos bajo el hielo de la Antártida? ¿Sabías que el cacao, ese ingrediente que convierte cualquier momento en algo especial, no solo es delicioso, sino también un poderoso aliado para tu cerebro y tus emociones? Más allá de ser el alma de tus postres favoritos, el cacao puro esconde beneficios neuroprotectores que podrían transformar tu salud mental y emocional. Un reciente estudio liderado por investigadores españoles, entre ellos la psicóloga clínica María del Carmen Mañas Padilla, ha demostrado que los flavanoles del cacao tienen un impacto sorprendente en la neuroplasticidad y el bienestar emocional. Aunque el estudio se realizó en ratones, los resultados nos hacen soñar con el potencial de este alimento en los humanos. Imagina que tu cerebro es como un jardín. Cada vez que aprendes algo nuevo, brotan pequeñas plantas, que son tus neuronas. Ahora bien, con el tiempo, sin los cuidados adecuados, ese jardín puede estancarse. Aquí es donde entra el cacao. Según el estudio, consumir cacao rico en polifenoles actúa como un fertilizante natural para tu cerebro, promoviendo la neurogénesis, es decir, el nacimiento de nuevas neuronas en el hipocampo, una región clave para la memoria y el aprendizaje. Además, el cacao estimula la producción de BDNF, una proteína esencial para que las neuronas crezcan fuertes y sanas, como los troncos de los árboles en un bosque bien cuidado. Pero el cacao no solo se ocupa de la memoria y el aprendizaje, también cuida de tus emociones. En el estudio, los ratones que consumieron cacao mostraron una respuesta distinta al estrés en una prueba conocida como test de natación forzada. Estos pequeños nadadores redujeron su actividad física, lo que podría interpretarse como una estrategia de conservación de energía. Es como si, en lugar de entrar en pánico en una situación difícil, aprendieran a gestionar sus recursos de manera más eficiente. Este hallazgo sugiere que el cacao podría ser útil para manejar las emociones y el estrés en los humanos. Ahora bien, ¿qué significa esto para ti? En nuestra vida cotidiana, enfrentamos constantes desafíos que ponen a prueba nuestra memoria, concentración y bienestar emocional. Desde recordar esa contraseña imposible hasta lidiar con la presión del trabajo o los estudios, nuestra mente está siempre en acción. Aquí es donde el cacao puede marcar la diferencia. Al consumirlo de forma regular, especialmente en su forma más pura, estarías dando a tu cerebro un impulso para adaptarse mejor a los retos diarios, fortalecer las conexiones neuronales y mantener la claridad mental incluso en momentos de alta exigencia. Para las personas mayores, el cacao podría ser un aliado aún más valioso. A medida que envejecemos, la capacidad del cerebro para generar nuevas neuronas disminuye, afectando nuestra memoria y aprendizaje. Sin embargo, los flavanoles del cacao podrían ralentizar este proceso, ayudando a preservar la agilidad mental con el paso del tiempo. Imagina que tu cerebro es como una biblioteca. Con la edad,
Algunas secciones pueden llenarse de polvo, pero el cacao actúa como un bibliotecario diligente que organiza, limpia y mantiene todo en perfecto orden. Eso sí, no todo el chocolate es igual. El cacao puro, rico en flavonoles, es el verdadero protagonista de estos beneficios. Por desgracia, muchos productos comerciales han sido procesados de manera que reducen significativamente su contenido de polifenoles. Es como comparar un zumo de frutas recién exprimido con una bebida azucarada industrial. Ambos se ven bien, pero solo uno conserva los nutrientes esenciales. Si realmente quieres aprovechar el poder del cacao, elige opciones mínimamente procesadas y evita aquellos productos con altos niveles de azúcar o grasas añadidas. En resumen, el cacao no es solo un capricho dulce, es un aliado natural para cuidar tu salud cerebral y emocional. Sus flavonoles y polifenoles trabajan como un equipo para promover la neurogénesis, mejorar la plasticidad cerebral y ayudarte a enfrentar mejor los desafíos del día a día. Así que, la próxima vez que disfrutes de una taza de chocolate caliente o un trozo de cacao puro, piensa en todo lo que estás haciendo por tu mente. ¿Estás listo para darle a tu cerebro el combustible que necesita y transformar tu manera de afrontar la vida? ¿Sabías que estamos a punto de comer cerdos modificados genéticamente? Este 2025 podría marcar el inicio de una revolución en la industria alimentaria. Estados Unidos se prepara para producir en masa cerdos transgénicos diseñados en laboratorios para resistir una enfermedad devastadora conocida como enfermedad del oído azul. Este virus, responsable de neumonía y problemas reproductivos en los cerdos, obliga a sacrificar a miles de animales cada año, generando pérdidas millonarias. Pero la gran pregunta ¿es seguro comer esta carne creada con la ayuda de la ingeniería genética? Imagina un campo de maíz transgénico, modificado para resistir plagas y crecer más rápido. Ahora, lleva esa tecnología al mundo animal. Al igual que esos cultivos, los cerdos transgénicos son el resultado de ajustes en su ADN para mejorar su resistencia. En este caso, se trata de bloquear la entrada del virus que los enferma, lo que no solo salva vidas porcinas, sino que reduce significativamente las pérdidas económicas para los productores. Se estima que este virus cuesta a la industria más de 500 millones de euros anuales, una cifra comparable al presupuesto de una pequeña ciudad europea. Por supuesto, la idea de comer carne transgénica genera debate. Algunas personas temen que alterar los genes de los animales pueda tener efectos secundarios desconocidos en los consumidores. Sin embargo, expertos como Juan José Badiola, del Centro de Enfermedades Transmisibles de la Universidad de Zaragoza, aseguran que la carne no se comercializará si no es segura. La FDA, la agencia estadounidense encargada de la seguridad alimentaria, está evaluando rigurosamente estos cerdos antes de aprobarlos para consumo. Es el mismo proceso que se aplicó a los salmones transgénicos, ya disponibles en algunos mercados, y que crecen más rápido que sus contrapartes naturales. Este avance abre la puerta a nuevas posibilidades en la lucha contra enfermedades animales. Badiola destaca que se trata de una tecnología revolucionaria, aunque no exenta de controversia. Los ecologistas, por ejemplo, cuestionan las condiciones en que se criarían estos animales y los posibles impactos en los ecosistemas. Pero si la FDA da luz verde, sería la primera vez que se aplica este tipo de ingeniería genética en mamíferos destinados al consumo masivo. Para entender la magnitud del cambio, piensa en cómo las semillas modificadas genéticamente transformaron la agricultura. Hoy en día, el maíz y la soja transgénicos son comunes en nuestras mesas y han permitido aumentar la producción alimentaria para una población global en crecimiento. Ahora, esta tecnología está lista para dar el salto al sector ganadero. Sin embargo, no todos los países están preparados para adoptarla. España, por ejemplo, no ha mostrado interés en estos cerdos transgénicos por el momento. Además, los grandes importadores de carne de cerdo, como China, México y Colombia,
Tendrán que decidir si aceptan esta nueva forma de producción. Su respuesta podría influir enormemente en el éxito de esta iniciativa. La ciencia avanza a pasos agigantados, y lo que antes parecía sacado de una novela de ciencia ficción, ahora está a las puertas de nuestra cocina. Si los cerdos transgénicos logran superar las pruebas de seguridad y convencen a los consumidores, podríamos estar frente a un cambio tan significativo como la domesticación del cerdo hace miles de años. Pero si ya aceptamos salmones y cultivos transgénicos, ¿estaremos listos para incluir estos supercerdos en nuestro menú? ¿Sabías que, bajo las aguas del río Tigris, se escondía un palacio de 3.400 años perteneciente a una civilización casi olvidada? En un giro sorprendente del destino, la bajada del nivel del agua en la presa de Mosul, en Irak, reveló uno de los hallazgos arqueológicos más fascinantes de las últimas décadas. Un majestuoso palacio del misterioso Imperio Mitanni. Este descubrimiento en el sitio de Kemuneh no solo ha dejado boquiabiertos a los investigadores, sino que también está ayudando a reescribir la historia de una civilización que gobernó el corazón de Mesopotamia hace milenios. Imagínate un edificio construido con ladrillos de adobe, alzándose imponente en una terraza elevada con vistas al Tigris. Los arqueólogos encontraron muros de más de 2 metros de espesor y hasta 7 metros de altura, algo comparable a los grandes monumentos egipcios en términos de robustez. Este palacio no solo sobrevivió al paso del tiempo, sino también a las inclemencias del clima y las guerras que han azotado la región. Además, las paredes enlucidas y decoradas con murales en tonos rojos y azules ofrecen un vistazo al esplendor artístico del Imperio Mitanni, un lujo que en su época habría sido el equivalente a los mejores frescos renacentistas en términos de prestigio. Los murales descubiertos son un hallazgo excepcional. En la antigüedad, era común que los palacios estuvieran decorados con pinturas, pero rara vez éstas sobreviven en buen estado. Los colores vivos y los patrones complejos de Kemuneh nos cuentan una historia visual de una civilización sofisticada, como si hubiéramos encontrado un álbum fotográfico de hace miles de años. Este nivel de detalle era tan raro en su tiempo como lo sería hoy descubrir una pintura intacta de hace siglos en un sótano olvidado. El Imperio Mitanni, que floreció entre los siglos XV y XIV a.C., sigue siendo un enigma para los historiadores. Pese a su relevancia en el antiguo Cercano Oriente, aún no se ha localizado su capital, Huashukani. Pero Kemuneh podría ser la clave para resolver este misterio. Entre las ruinas, los arqueólogos encontraron 10 tablillas de arcilla con escritura cuneiforme, algo así como los archivos de una civilización perdida. Una de estas tablillas menciona la ciudad de Sakikú, lo que sugiere que el sitio estuvo ocupado durante al menos 400 años. Si estos textos pueden descifrarse por completo, podríamos obtener detalles sobre cómo vivían, gobernaban y adoraban los Mitanni. El palacio no estaba solo. Investigaciones en los alrededores sugieren que había una gran ciudad extendiéndose hacia el norte. Piensa en una metrópolis de la época, con actividad política y económica que habría rivalizado con otras ciudades-estado de Mesopotamia. Su ubicación estratégica, a solo 20 metros del río en su época, reflejaba una sofisticada comprensión del entorno, similar a cómo las ciudades modernas se desarrollan cerca de fuentes de agua para facilitar el comercio y la agricultura. Este descubrimiento, sin embargo, también pone de relieve los desafíos del cambio climático. La misma sequía que permitió encontrar el palacio amenaza con destruir otros yacimientos arqueológicos en todo el mundo. Los investigadores trabajan contrarreloj para documentar lo descubierto antes de que las aguas vuelvan a cubrirlo. El legado del Imperio Mitanni comienza a emerger, mostrando que incluso las civilizaciones más olvidadas tienen historias sorprendentes que contar. Ahora la pregunta es, ¿qué otros secretos podría estar escondiendo el río Tigris bajo sus aguas? ¿Sabías que el primer británico moderno no se parecía en nada a lo que imaginamos? El hombre de Cheddar, un cazador-recolector que vivió hace 10.000 años, tenía piel oscura,
ojos azules brillantes y cabello rizado, desafiando completamente las ideas tradicionales sobre los primeros europeos. Este hallazgo, resultado de un revolucionario análisis de ADN, ha cambiado nuestra visión de la prehistoria y nos recuerda que la historia de la humanidad es mucho más compleja de lo que pensábamos. El esqueleto del hombre de Cheddar fue descubierto en 1903 en la cueva de Gough, en Somerset, Inglaterra. Durante décadas, los científicos imaginaron a este antiguo habitante de Gran Bretaña, con piel clara y cabello castaño, siguiendo el estereotipo de los europeos modernos. Sin embargo, en 2018, las técnicas avanzadas de secuenciación genética revelaron una imagen completamente distinta. Piensa en alguien con una apariencia que hoy asociaríamos más con las regiones tropicales que con la fría Europa postglacial. Su piel oscura era rica en pigmentación, mientras que sus ojos azules brillaban como un contraste fascinante. Es como si los rasgos que hoy asociamos a diferentes partes del mundo se combinaran en un solo individuo. El hombre de Cheddar formaba parte de un grupo de cazadores-recolectores que emigraron a Gran Bretaña desde Europa continental al final de la última glaciación. En aquel entonces, un puente de tierra llamado Doggerland conectaba las islas británicas con el continente. Estos primeros británicos sobrevivían cazando, pescando y recolectando, viviendo en armonía con un clima que todavía se estaba recuperando del hielo. Su combinación de piel oscura y ojos claros, que podría parecer un rompecabezas genético hoy en día, era completamente normal para su tiempo. Es como si hubiéramos encontrado una versión antigua de la diversidad humana que todavía nos sorprende. Curiosamente, este descubrimiento también cambia lo que sabíamos sobre la evolución de la piel clara en Europa. Siempre se pensó que la piel más clara, adaptada para absorber más vitamina D en climas con menos luz solar, apareció poco después de que los humanos llegaron al continente. Pero el hombre de Cheddar demuestra que esta adaptación ocurrió mucho más tarde, probablemente con la llegada de los agricultores neolíticos, cuyas dietas menos dependientes de carne y pescado aumentaron la necesidad de absorber vitamina D directamente del sol. En otras palabras, durante miles de años, los europeos vivieron con piel oscura en un entorno donde hoy pensaríamos que no tendría sentido. La ciencia moderna permitió reconstruir el rostro del hombre de Cheddar con gran precisión. Usando un modelo 3D de su cráneo y los datos genéticos, los expertos esculpieron una imagen que hoy se exhibe en el Museo de Historia Natural de Londres. Ver su rostro es como viajar en el tiempo. Ojos azules intensos, cabello rizado y una expresión tranquila que nos conecta con un pasado distante. Pero también es un recordatorio visual de cómo los prejuicios modernos pueden influir en nuestra interpretación de la historia. Este rostro nos dice que las categorías raciales contemporáneas no se aplican a la prehistoria. A pesar de todo lo que hemos aprendido sobre el hombre de Cheddar, aún persisten preguntas. ¿Por qué estaba solo en la cueva? ¿Murió de forma repentina o fue enterrado allí por su comunidad? Su historia nos muestra que la humanidad siempre ha estado en movimiento, adaptándose y evolucionando en respuesta a los cambios del entorno. Ahora la pregunta es, ¿qué otros secretos guardan los antiguos habitantes de Europa que aún no hemos descubierto? ¿Sabías que el estrés cotidiano puede inflamar tu cerebro y desajustar todo tu organismo sin que te des cuenta? Vivimos en una sociedad hiperconectada y saturada de información, donde las notificaciones del móvil, las demandas laborales y los compromisos sociales generan un microestrés constante. Este estilo de vida no solo afecta nuestras emociones, sino que también tiene consecuencias físicas directas: problemas digestivos, dolores musculares y dificultades para concentrarse. Pero, ¿cómo reconocer las señales de un cerebro inflamado antes de que sea demasiado tarde? Imagina que tu cerebro es como una supercomputadora que procesa información constantemente. Si lo sobrecargas con datos inútiles, como las notificaciones interminables de redes sociales o interrupciones inesperadas, empieza a fallar. Esto se traduce en desregulación, pérdida de memoria, dificultad para tomar decisiones y una montaña rusa emocional.
Es como si estuvieras intentando correr una maratón con un zapato atado al otro. Avanzarías, pero con cada paso el esfuerzo sería mayor. La memoria, por ejemplo, es una de las primeras funciones afectadas. Piensa en cómo aprendiste a atarte los zapatos, a base de repetir una y otra vez hasta que se convirtió en un hábito automático. Esta habilidad pertenece a la llamada memoria implícita, que nos permite realizar tareas sin pensar conscientemente en ellas. Ahora bien, cuando estamos estresados, recurrimos más a la memoria explícita, que está ligada a las emociones y es mucho más frágil. Es como cambiar un sólido puente de concreto por uno colgante de madera. Cualquier carga extra podría hacerlo caer. Además, un cerebro inflamado tiende a distorsionar los recuerdos con un concepto llamado etiquetado de valor. Por ejemplo, si una persona vivió un episodio familiar estresante durante años, su memoria lo asocia con una carga emocional negativa. Esto significa que, ante cualquier situación que remotamente le recuerde a esa experiencia, reaccionará de forma exagerada, como si estuviera enfrentando el mismo conflicto de antes. Es como si llevara gafas tintadas de rojo que le hicieran ver cualquier situación cotidiana como una emergencia. Las emociones también juegan un papel crucial. Un cerebro inflamado es emocionalmente inestable, lo que dificulta la toma de decisiones lógicas. Es como intentar equilibrar una balanza con un lado cargado de emociones intensas y el otro completamente vacío. Este desajuste no solo afecta nuestra vida personal, sino también nuestras relaciones, ya que nuestras respuestas pueden volverse desproporcionadas e ilógicas. Entonces, ¿cómo podemos combatir esta inflamación cerebral? Según la neurocientífica Elena Gallardo, autora de la inflamación al bienestar, la clave está en incorporar recursos reguladores. Estas son estrategias sencillas que nos ayudan a calmar el sistema nervioso, como practicar respiración consciente, caminar al aire libre o simplemente organizar nuestro tiempo para reducir las interrupciones tecnológicas. Son pequeños cambios que pueden marcar una gran diferencia, como ajustar el timón de un barco para evitar naufragar en medio de la tormenta. Ahora que sabes cómo identificar y prevenir un cerebro inflamado, ¿qué estás dispuesto a cambiar en tu rutina para recuperar el equilibrio y mejorar tu bienestar? ¿Sabías que una nube promedio puede pesar alrededor de 1 millón de toneladas? Aunque suene sorprendente, es absolutamente cierto. Algo que vemos a diario flotando en el cielo, ligero y etéreo, puede contener una cantidad de agua tan gigantesca que su peso se equipara al de 200.000 elefantes africanos o al de más de 1.000 ballenas azules. Este dato nos muestra que la naturaleza siempre tiene maneras de dejarnos boquiabiertos. Ahora bien, ¿cómo puede algo tan pesado mantenerse suspendido en el aire? Para entenderlo, primero necesitamos pensar en cómo está formada una nube. Las nubes no son otra cosa que acumulaciones de diminutas gotitas de agua o cristales de hielo, tan pequeños que apenas podemos verlos. Estas gotitas se forman cuando el vapor de agua en el aire se enfría y se condensa en partículas microscópicas como polvo o sal. Cada gotita es increíblemente ligera, pero cuando consideramos el tamaño de una nube, la cantidad de estas gotitas se vuelve asombrosamente grande. Imagina una nube típica que ocupa un volumen de 1 kilómetro cúbico. Eso equivale a un cubo de 1.000 metros por lado, algo más grande que 140 campos de fútbol apilados en 3 dimensiones. En cada metro cúbico de esa nube hay alrededor de 0.5 gramos de agua. Puede parecer poco, pero cuando multiplicamos eso por todos los metros cúbicos que componen la nube, el resultado es abrumador. 500.000 gramos, o lo que es lo mismo, 500.000 toneladas métricas. Muchas nubes son incluso más grandes que eso, fácilmente alcanzando o superando el 1.000.000 de toneladas. Entonces, ¿por qué no caen del cielo estas enormes masas de agua? La respuesta está en la física.
Aunque una nube pesa muchísimo, ese peso está distribuido entre miles de millones de gotitas, y cada gotita es tan pequeña que apenas tiene masa individualmente. Estas diminutas partículas son sostenidas por las corrientes ascendentes de aire caliente que suben desde la superficie terrestre. Además, debido a su tamaño microscópico, la resistencia del aire evita que caigan rápidamente. Es un equilibrio perfecto entre la gravedad, el tamaño de las gotitas y las corrientes de aire. Para poner esto en perspectiva, piensa en una caja llena de plumas. Aunque la caja pueda pesar mucho, si abrieras la tapa y dejaras que las plumas flotaran, parecerían ligerísimas en el aire, incluso si juntas todas pesan lo mismo que un camión. Ahora, reemplaza las plumas por gotas de agua diminutas y multiplica la escala por 1.000.000. Eso es exactamente lo que sucede con las nubes. Por supuesto, este equilibrio tiene sus límites. Cuando las gotas de agua en una nube crecen demasiado grandes, ya sea porque se fusionan con otras o porque absorben más vapor de agua, se vuelven demasiado pesadas para que el aire las sostenga. En ese momento, caen en forma de lluvia. Así, una nube que parecía tan estable puede vaciar en minutos millones de litros de agua sobre la Tierra. Es increíble pensar en cómo algo tan cotidiano como una nube puede esconder semejante complejidad. Estas gigantes del cielo flotan sobre nuestras cabezas día tras día, cargadas de agua suficiente para llenar miles de piscinas olímpicas, y todo gracias a las maravillas de la física y la dinámica del aire. La próxima vez que mires al cielo y veas esas masas algodonosas flotando plácidamente, piensa en el peso que llevan consigo y en lo livianas que parecen pese a ello. ¿No es maravilloso cómo algo tan pesado puede parecer tan ligero? ¿Sabías que los dientes son la única parte de nuestro cuerpo que no puede curarse por sí misma? Esto se debe a que están recubiertos de esmalte, una sustancia increíblemente dura, pero que no es un tejido vivo, mientras que otras partes de nuestro cuerpo, como la piel o los huesos, tienen la capacidad de repararse porque están compuestas por células vivas que se regeneran. El esmalte dental no tiene esa capacidad. Es como si tus dientes estuvieran cubiertos por una especie de escudo impenetrable, resistente pero irreemplazable. El esmalte es el material más duro que produce nuestro cuerpo. Para que te hagas una idea, es incluso más duro que el hueso. Pero esta dureza tiene un precio. El esmalte no puede regenerarse porque no contiene células ni vasos sanguíneos. Si se daña por el desgaste, una fractura o caries, no hay forma de que el cuerpo lo repare por sí mismo. Es como una taza de porcelana, extremadamente fuerte y funcional, pero si se rompe, no se puede arreglar sin intervención externa. Esto nos obliga a ser especialmente cuidadosos con nuestros dientes. A lo largo de nuestra vida, el esmalte está constantemente sometido al ataque de los ácidos que producimos al comer y beber. Por ejemplo, los alimentos azucarados y las bebidas carbonatadas pueden erosionarlo poco a poco. Imagina que tu esmalte es como un escudo que protege un tesoro valioso. Si lo desgastas demasiado, ese escudo no podrá cumplir su función, y lo que hay debajo, como la dentina y la pulpa dental, quedará vulnerable a infecciones y dolor. ¿Y qué pasa si el esmalte se daña? En estos casos, los dentistas deben intervenir. Si tienes una caries, por ejemplo, el esmalte afectado debe ser eliminado y reemplazado por un material como una resina o una amalgama, que actúa como una especie de parche. Aunque estos materiales son efectivos, nunca serán tan fuertes ni tan duraderos como el esmalte original. Comparémoslo con otras partes del cuerpo. Si te cortas la piel, tus células se activan rápidamente para cerrar la herida. Si te rompes un hueso, tu cuerpo empieza un proceso complejo de reparación que incluye formar un callo óseo. Pero si dañas un diente, tu cuerpo no puede hacer nada por sí solo. Por eso, la prevención es clave. Usar hilo dental, cepillarse correctamente y acudir al dentista regularmente son medidas fundamentales para mantener la salud dental. Un dato curioso es que los dientes de los tiburones, a diferencia de los nuestros, sí tienen una especie de superpoder. Estos animales reemplazan sus dientes continuamente a lo largo de su vida,
como si tuvieran una fábrica de dientes en funcionamiento constante. Nosotros, en cambio, solo tenemos dos sets de dientes, los de leche y los permanentes. Si estos últimos se dañan, no hay recambio. Así que la próxima vez que pienses en tus dientes, recuerda que son únicos e irreemplazables. ¿No te parece fascinante que algo tan fuerte como el esmalte dental sea, al mismo tiempo, tan frágil? ¿Sabías que algunas de las mejores ideas nacen en la ducha? Es más común de lo que piensas, y hay una razón científica detrás de ello. Cuando te duchas con agua caliente, tu cerebro recibe un pequeño regalo, un aumento en el flujo de dopamina, el neurotransmisor asociado con el placer, la motivación y sí, la creatividad. Este estado de relajación y estimulación puede ser el caldo de cultivo perfecto para la innovación. Piénsalo, cuando estás en la ducha, lejos de distracciones como el teléfono o las preocupaciones del día a día, entras en un estado mental conocido como modo difuso. A diferencia del modo enfocado, que usamos para resolver problemas de manera directa y lógica, el modo difuso permite que tus pensamientos vaguen libremente, conectando ideas que normalmente no relacionarías. Es en este espacio donde ocurren esos momentos de eureka. El agua caliente también juega un papel fundamental. Al relajar los músculos y disminuir los niveles de estrés, ayuda a que tu cerebro entre en un estado más receptivo y abierto. Además, el aumento de la dopamina refuerza las conexiones neuronales, lo que facilita la generación de ideas nuevas y originales. Es como si tu mente estuviera limpiando su propio lienzo y al mismo tiempo dibujando algo completamente nuevo. ¿Alguna vez te has preguntado por qué se te ocurre una solución brillante a un problema que llevabas horas tratando de resolver justo mientras enjabonabas tu cabello? La ducha ofrece un ambiente perfecto para que tu cerebro haga una pausa activa. Este fenómeno es tan común que incluso tiene un nombre: el efecto de incubación. Cuando dejas de obsesionarte con un problema y cambias a una actividad relajante, como ducharte, tu subconsciente sigue trabajando en segundo plano, a menudo llegando a conclusiones que tu mente consciente no podía alcanzar. Por otro lado, las duchas no solo estimulan la creatividad, sino que también proporcionan una sensación de bienestar. El sonido constante del agua puede actuar como una especie de ruido blanco, bloqueando las distracciones externas y ayudando a centrarte en tus pensamientos. Además, ese pequeño ritual diario crea un espacio donde puedes estar completamente contigo mismo, sin la presión de responder correos, mensajes o llamadas. Grandes genios como Albert Einstein y Salvador Dalí tenían sus propias formas de acceder a este estado mental. Aunque no necesariamente en la ducha, ambos valoraban los momentos de relajación y ensueño como una fuente clave de creatividad. Tú tienes algo similar al alcance de tu mano cada vez que abres la llave del agua caliente. La próxima vez que te metas a la ducha, presta atención a los pensamientos que surgen. Quizás encuentres la solución a ese problema que parecía imposible o tengas una idea genial para un proyecto. ¿Quién sabe? Tal vez el próximo gran invento, libro o descubrimiento esté esperándote bajo el agua caliente. ¿Qué idea brillante te ha venido a la mente mientras te duchabas? ¿Sabías que Venus es el único planeta en el sistema solar que gira en el sentido de las agujas del reloj? Es como si este vecino celeste decidiera ir en contravía mientras todos los demás planetas avanzan en la misma dirección. Este fenómeno, conocido como rotación retrógrada, hace que en Venus el Sol salga por el oeste y se ponga por el este, totalmente al revés de lo que ocurre en la Tierra. Pero eso no es lo único extraño de este planeta. Su comportamiento es tan peculiar que, si viviéramos allí, el concepto de día y año sería completamente diferente al que conocemos. Venus tarda 243 días terrestres en girar una sola vez sobre su eje, lo que significa que un día en Venus es más largo que un año, ya que su órbita alrededor del Sol toma apenas 225 días terrestres.
Imagina lo curioso que sería celebrar tu cumpleaños varias veces antes de que termine un día completo. Es como si te levantaras en la mañana, vivieras toda una vida y al mirar el reloj, el día todavía no ha acabado. Venus no sigue las reglas del tiempo como nosotros lo entendemos. Entonces, ¿por qué gira al revés? Los científicos creen que algo verdaderamente catastrófico ocurrió en su historia. Una hipótesis sugiere que, en algún momento de su formación, un impacto colosal con otro cuerpo celeste golpeó a Venus con tal fuerza que invirtió su rotación. Otra teoría propone que la interacción gravitacional con el Sol y la densa atmósfera de Venus, 90 veces más gruesa que la terrestre, podría haberlo ralentizado y finalmente invertido su dirección de giro. Es como si un gigantesco empujón hubiera torcido su destino para siempre. Pero no termina ahí. Venus también es el campeón de la lentitud. Si pudieras pararte sobre su superficie, aunque eso sería imposible debido a las condiciones extremas, verías que el paisaje apenas se mueve bajo tus pies. Es como si estuvieras en una cinta transportadora que va tan lento que ni siquiera notas el movimiento. Sin embargo, mientras el planeta se toma su tiempo, su atmósfera no se detiene. Los vientos en Venus alcanzan velocidades de hasta 360 kilómetros por hora, superando con creces la velocidad de rotación del propio planeta. Es como si la atmósfera estuviera en una frenética carrera mientras el suelo se queda rezagado. Y hablando de su atmósfera, Venus es todo menos un lugar acogedor. Sus temperaturas alcanzan los 465 grados Celsius, lo suficiente para derretir plomo. Esto se debe a un efecto invernadero extremo. Su atmósfera, compuesta casi en su totalidad por dióxido de carbono, atrapa el calor del Sol como si estuvieras encerrado en un gigantesco horno. Para ponerlo en perspectiva, si la Tierra tuviera el mismo efecto invernadero que Venus, los océanos se evaporarían y nuestro planeta sería completamente inhabitable. Venus también nos desconcierta con su brillantez. Desde la Tierra lo vemos como uno de los objetos más brillantes en el cielo nocturno, a pesar de su carácter hostil. Esto se debe a las nubes de ácido sulfúrico que cubren su superficie y reflejan la luz solar con gran intensidad. Es como si detrás de un hermoso espejo plateado se escondiera un paisaje infernal. El comportamiento de Venus nos recuerda que el universo está lleno de excepciones y misterios. Mientras que la Tierra sigue un ritmo ordenado y predecible, Venus desafía nuestra comprensión con su giro al revés, sus días interminables y su atmósfera implacable. Así que la próxima vez que mires hacia el cielo y veas a Venus brillando al amanecer o al anochecer, recuerda que estás observando un planeta que decidió seguir sus propias reglas. ¿No te parece fascinante cómo algo tan cercano puede ser tan distinto? ¿Sabías que en algún momento las artes fueron parte de los Juegos Olímpicos? Aunque hoy asociamos este evento con el atletismo, los saltos, las carreras y la natación, hubo un tiempo en que disciplinas como la música, la pintura, la escultura y la arquitectura también competían por medallas olímpicas. Desde 1912 hasta 1948, los Juegos Olímpicos premiaron a artistas junto con los mejores atletas del mundo en una mezcla fascinante de deporte y creatividad. Todo comenzó con Pierre de Coubertin, el fundador de los Juegos Olímpicos modernos. Él creía que el evento debía reflejar el espíritu de los antiguos Juegos Olímpicos griegos, donde el cuerpo y la mente eran celebrados por igual. Así, en 1912, se incluyeron las artes en la competición olímpica en los Juegos de Estocolmo. El requisito: las obras debían estar inspiradas en el deporte. Esto llevó a la creación de medallas para composiciones musicales, pinturas, esculturas, diseños arquitectónicos e incluso literatura. Imagina a un compositor ganando una medalla de oro por crear una sinfonía inspirada en una carrera de caballos, o a un arquitecto diseñando un estadio tan impresionante que lo llevara al podio olímpico. Y no era solo un premio simbólico. Estos artistas recibían medallas de oro, plata y bronce, al igual que los atletas que competían en los estadios.
Por ejemplo, el primer ganador de una medalla de oro en las artes fue Walter Winans, quien en 1912 ganó en la categoría de escultura por su obra titulada An American Trotter, que representaba a un caballo de trote. La diversidad de las categorías artísticas era impresionante. En pintura, los artistas podían presentar desde murales hasta carteles publicitarios relacionados con el deporte. En escultura, las piezas iban desde pequeñas estatuillas hasta enormes monumentos deportivos. En arquitectura, los diseños iban desde estadios y piscinas hasta pabellones olímpicos completos. Y en música y literatura, los artistas presentaban composiciones y escritos que celebraban el espíritu competitivo y la belleza del deporte. Sin embargo, como en cualquier competición, había desafíos. Uno de los problemas más grandes era juzgar estas disciplinas. ¿Cómo decides cuál escultura merece el oro? ¿O qué sinfonía supera a las demás? Además, con el tiempo, surgió un dilema ético. A diferencia de los atletas, que debían ser amateurs para competir, muchos artistas ya eran profesionales. Esto iba en contra de los ideales de Coubertin, y poco a poco, la inclusión de las artes en los Juegos Olímpicos comenzó a perder apoyo. En 1948, durante los Juegos de Londres, las artes participaron por última vez como eventos oficiales. Aunque después fueron reemplazadas por exposiciones culturales y artísticas, no competitivas, su legado aún resuena como un intento único de unir cuerpo y alma en una misma celebración. Hoy, mirar atrás a esta época de las Olimpiadas puede parecer surrealista, pero también nos invita a reflexionar sobre el significado más amplio del deporte y la creatividad. ¿Qué habría pasado si las artes hubieran seguido siendo parte de los Juegos Olímpicos? ¿Podríamos haber visto a artistas contemporáneos ganando medallas por sus diseños o composiciones? ¿No sería interesante volver a ver esa unión entre lo físico y lo creativo? ¿Sabías que el icónico gorro de chef, conocido como toque blanche, tiene exactamente 100 pliegues y que cada uno de ellos tiene un significado especial? Estos pliegues representan las 100 maneras distintas en las que un chef puede cocinar un huevo, lo que lo convierte en un símbolo de habilidad, conocimiento y jerarquía en la cocina. Pero, ¿cómo algo tan simple como un gorro blanco llegó a tener tanto peso cultural y profesional? Todo comenzó en la Francia del siglo XIX, cuando la cocina profesional se organizó bajo estrictas jerarquías. En esa época, la cocina era casi un campo militar, y el gorro era el equivalente a una insignia de rango. Cuantos más pliegues tuviera tu toque blanche, mayor era tu nivel de experiencia y respeto en la cocina. Alcanzar los 100 pliegues era algo reservado para los chefs más hábiles, aquellos que habían dominado cada técnica culinaria para preparar uno de los alimentos más versátiles, el huevo. Y es que los huevos son todo un desafío en la cocina. Parecen simples, pero dominarlos requiere precisión, paciencia y técnica. Piénsalo, desde algo tan sencillo como un huevo frito o un huevo duro, hasta recetas más complejas como huevos escalfados, un soufflé perfectamente inflado o huevos en cocotte con ingredientes delicadamente equilibrados. Un chef que sabe manejar los huevos con maestría probablemente tenga el control necesario para afrontar cualquier otro reto culinario. Es por eso que el huevo se convirtió en una especie de prueba definitiva, y el gorro en un homenaje a esa versatilidad. Ahora, imagina esto. Estás en una cocina y necesitas demostrar tus habilidades. Un chef principiante podría empezar con un huevo revuelto básico, tal vez con un poco de mantequilla y sal. Un chef intermedio podría preparar huevos Benedict, con una salsa holandesa perfecta que no se corta. Pero un verdadero maestro podría enfrentarse a algo como huevo soufflé, con su textura ligera como una nube y su presentación impecable. Cada pliegue del gorro simboliza ese dominio, como una lista de logros culinarios que llevas sobre tu cabeza. El toque blanche no solo simboliza habilidad, también tiene una función práctica. Su diseño alto y plisado permite que circule el aire, ayudando a mantener fresco al chef mientras trabaja frente a los fogones. Además, la altura del gorro varía según el rango.
Los aprendices llevan gorros más bajos, mientras que los chefs ejecutivos suelen lucir los más altos, casi como coronas que indican su lugar en la jerarquía. Aunque hoy en día no se cuentan los pliegues de cada gorro, la tradición sigue viva como un recordatorio del compromiso y la dedicación necesarios para ser un gran chef. Es una reliquia del respeto que se le tiene al arte culinario y a los interminables detalles que lo componen. De hecho, en la cocina moderna, aprender a preparar huevos sigue siendo uno de los primeros retos que enfrentan los estudiantes de gastronomía. Es una especie de rito de iniciación que pone a prueba su paciencia y su capacidad para seguir técnicas precisas. Piensa en esto. Si cada pliegue del gorro de un chef representara una receta que dominas, ¿cuántos pliegues tendría tu gorro? Tal vez solo unas pocas, como huevos fritos y revueltos. O tal vez podrías alcanzar el nivel de los grandes chefs, con recetas como un quiche esponjoso o un parfait de huevo. ¿No es fascinante cómo algo tan cotidiano como un huevo puede convertirse en una prueba de excelencia y creatividad? Entonces dime, ¿cuál es tu forma favorita de cocinar huevos y cuántos pliegues crees que merecerías? ¿Sabías que las palomas pueden distinguir entre las obras de Picasso y Monet? Aunque solemos ver a estas aves como simples criaturas urbanas que picotean en los parques, un estudio realizado en 1995 reveló que son capaces de diferenciar entre dos estilos artísticos muy distintos. ¿Te imaginas? Estas aves, que a menudo asociamos con buscar migas de pan, tienen una sorprendente capacidad para reconocer y clasificar obras de arte, algo que nos invita a cuestionar qué tanto entendemos sobre la percepción de los animales. En el estudio, los investigadores decidieron poner a prueba las habilidades visuales de las palomas, entrenándolas para distinguir entre pinturas de Picasso, el maestro del cubismo, y Monet, el padre del impresionismo. Ambos artistas tienen estilos radicalmente diferentes. Picasso fragmenta las formas, distorsionando la realidad en su famosa geometría, mientras que Monet se enfoca en capturar la luz y el color de la naturaleza, utilizando pinceladas suaves y fluidas que dan una sensación de movimiento. Lo curioso es que las palomas no solo identificaron correctamente las obras de estos artistas, sino que lo hicieron con tal precisión que fueron capaces de diferenciar entre los dos estilos de arte incluso cuando se les mostraron cuadros que nunca habían visto antes. Si esto te suena sorprendente, es porque lo es. Las aves no estaban simplemente reconociendo imágenes, sino entendiendo las características generales de cada estilo, las formas fragmentadas y angulares de Picasso y las suaves transiciones de luz y color de Monet. Este hallazgo es mucho más impresionante cuando lo comparamos con nuestra propia forma de interactuar con el arte. Si a un ser humano se le presenta una pintura desconocida, puede que tarde un poco en identificar el estilo o el autor, dependiendo de su conocimiento previo. Sin embargo, las palomas, a pesar de no tener un cerebro tan grande como el nuestro, tienen una capacidad visual excepcional. Su agudeza para detectar patrones y detalles es increíblemente avanzada. Imagina que un humano sin experiencia en arte pudiera ver una pintura de Monet y reconocerla por su estilo, sin conocer su nombre ni haberla visto antes. Esto es exactamente lo que hicieron las palomas, basándose en características como la textura, la forma y el uso del color. Los investigadores incluso llevaron el desafío un paso más allá, mostrando las obras en blanco y negro o parcialmente cubiertas. Las palomas, sin embargo, no solo se basaban en el color, también se fijaban en otros detalles, como la composición y la disposición de los elementos en la obra. Lo más asombroso es que estas palomas no solo reconocieron las obras de Picasso y Monet durante el entrenamiento, sino que lograron generalizar sus aprendizajes a nuevas pinturas. No se trataba de una simple memorización, sino de un entendimiento profundo de los patrones visuales de cada estilo. Esto nos hace pensar, si las palomas pueden ver el arte de esta manera, ¿cómo percibimos nosotros el mundo a través de nuestros propios sentidos? Es fascinante imaginar cómo una criatura que vive en un entorno tan diferente al nuestro puede, sin embargo, tener una apreciación tan sofisticada de las formas y los patrones.
Este descubrimiento abre un abanico de preguntas sobre la inteligencia animal y la percepción sensorial. ¿Qué otras formas de arte o de estímulos complejos podrían las palomas identificar, que nosotros quizás no podamos? Si estos animales son capaces de diferenciar entre estilos artísticos tan complejos, ¿sería posible que pudieran también percibir matices en otros aspectos del mundo que nosotros no alcanzamos a notar? Y más allá de esto, ¿qué nos dice este hallazgo sobre nuestra capacidad de observar el mundo con una mirada más abierta y curiosa? Así que la próxima vez que veas una paloma posada en una esquina o volando por el cielo, recuerda que, aunque probablemente no esté admirando un cuadro de Picasso, su cerebro tiene la capacidad de hacerlo. ¿Qué más crees que las palomas podrían enseñarnos sobre cómo vemos y entendemos el arte? ¿Sabías que el polvo que ves flotando en el aire cuando el sol entra a través de las ventanas está compuesto en su mayoría por algo sorprendente? Tus propias células muertas. De hecho, alrededor del 90% del polvo doméstico está formado por partículas de piel muerta que desprendemos constantemente. Este fenómeno, tan común como observar los rayos de sol atravesando las cortinas, tiene una explicación fascinante que revela cuán dinámicos son nuestros cuerpos y cómo interactúan con el entorno. Cada día, la piel humana se regenera. Las células mueren, se deshacen y se caen, lo que es completamente natural. Sin embargo, la cantidad de piel que perdemos es mucho mayor de lo que podríamos imaginar. De acuerdo con algunos estudios, un ser humano puede perder entre 30.000 y 40.000 células de piel cada minuto, lo que suma una increíble cantidad de células muertas a lo largo del día. Este proceso es continuo, ya que nuestra piel está constantemente renovándose y esas células desechadas no desaparecen. Quedan suspendidas en el aire y se acumulan como polvo. Imagina la escena. Estás sentado en tu sala de estar, observando cómo los rayos de sol entran por la ventana, iluminando partículas flotantes que parecen danzar en el aire. Esas partículas de polvo que se ven tan delicadas y ligeras son, en su mayoría, vestigios de tu propia piel. Cada vez que ves esa luz dorada iluminando el polvo, estás viendo el rastro de lo que tu cuerpo ha dejado atrás. Este fenómeno se acentúa cuando el sol entra a través de una ventana, porque la luz resalta las pequeñas partículas suspendidas en el aire, dándoles un brillo especial, casi como si el polvo cobrara vida bajo esa iluminación. Y no solo se trata de las células de la piel. El polvo también está compuesto por otros elementos que se desprenden de nosotros, como cabello, fibras de ropa, polvo de tierra que traemos desde fuera e incluso restos microscópicos de insectos. Sin embargo, las células muertas son, con diferencia, los componentes más abundantes. Esto nos lleva a reflexionar sobre lo que significa realmente el polvo de la casa. No es simplemente algo que aparece por arte de magia o por la acumulación de suciedad, sino que es un recordatorio constante de lo que somos, seres vivos en constante cambio. El hecho de que gran parte del polvo esté compuesto por células humanas también abre la puerta a preguntas sobre nuestra interacción con el entorno. Si consideramos que el polvo está formado mayoritariamente por nuestra piel muerta, ¿qué otros vestigios de nuestro paso diario dejan huella en el mundo que nos rodea? Cada centímetro de nuestro hogar está impregnado de pequeñas partículas de nosotros, y a medida que el aire circula y nos movemos por el espacio, estas partículas se mezclan con el entorno, creando un vínculo invisible entre lo que somos y lo que nos rodea. Esto nos lleva a pensar en los efectos que el polvo tiene en nuestra salud y nuestro ambiente. Las partículas de piel muerta, al igual que otras partículas suspendidas en el aire, pueden ser inhaladas y, en algunos casos, contribuir a problemas respiratorios. Sin embargo, el polvo también juega un papel importante en los ecosistemas, siendo una fuente de nutrientes para ciertos tipos de organismos y plantas. Lo que para muchos es simplemente un incordio que requiere limpieza, en realidad es una parte integral de los procesos naturales. Así que la próxima vez que observes el polvo flotando en la luz del sol,
recuerda que, en su mayoría, es una mezcla de células muertas que tu cuerpo ha dejado atrás. ¿No te resulta curioso pensar en cómo estamos dejando una huella constante en el ambiente, incluso sin saberlo? ¿Sabías que la palabra cementerio proviene del griego koimeterion, que originalmente significaba dormitorio? Esta curiosa raíz etimológica nos revela una visión completamente diferente de lo que hoy entendemos por cementerio. En lugar de un lugar sombrío y solemne, lleno de lamentos y tristeza, los antiguos griegos veían el koimeterion como un espacio de descanso, casi como si fuera un dormitorio donde las personas simplemente reposaban después de la vida, esperando el despertar eterno. Esta visión era mucho más serena y tranquila, muy alejada de la carga emocional que asociamos con la muerte hoy en día. La palabra koimeterion se deriva del verbo griego koimao, que significa dormir. En su concepción original, los cementerios no eran lugares de miedo o tristeza, sino sitios donde los difuntos descansaban pacíficamente, como si estuvieran simplemente durmiendo. Esta idea refleja una visión diferente de la muerte, no como un final definitivo y aterrador, sino como una etapa de reposo antes de una nueva fase o un despertar. Así, la muerte era vista no solo como una separación temporal, sino como parte de un ciclo natural. Los griegos no percibían necesariamente el concepto de muerte como algo que debía ser temido. De hecho, se consideraba más como un estado de descanso que de sufrimiento. Comparando con la visión moderna, hoy en día el cementerio está cargado de simbolismos de dolor y luto. Las tumbas, las lápidas y los ritos de entierro son recordatorios constantes de la separación que sentimos por la muerte de un ser querido. Los cementerios modernos están impregnados de una sensación de tristeza, de pérdida, de lo irreversible, mientras que en la antigüedad, el koimeterion era más un lugar de paz. Es fascinante pensar cómo la interpretación cultural de la muerte ha cambiado tan drásticamente, al punto que asociamos inmediatamente el cementerio con el duelo, el dolor y la despedida. En las culturas antiguas, sin embargo, este lugar era más una transición tranquila que un fin definitivo. A lo largo de la historia, la idea de descanso eterno y paz ha cambiado. En muchas culturas contemporáneas se asocia la muerte con algo triste y oscuro, y por eso los cementerios son lugares solemnes, donde las personas van a recordar a los que ya no están. Sin embargo, al comprender el origen de la palabra koimeterion, es posible ver cómo las antiguas civilizaciones intentaban dar sentido a la muerte de una manera más serena y menos dolorosa. En lugar de ver el cementerio como un final, lo veían como un lugar donde los difuntos podían reposar, como si de un simple sueño se tratara. Ahora bien, ¿te imaginas cómo sería nuestra relación con la muerte si volviéramos a este concepto de descanso eterno, como un sueño tranquilo en lugar de un evento trágico? Quizá veríamos los cementerios de manera distinta, no como lugares oscuros y llenos de pena, sino como espacios de serenidad, de paz, de descanso. Quizá, al visitar un cementerio, en lugar de sentir tristeza, sentiríamos una calma profunda, como si estuviéramos en un lugar donde las almas descansan y se regeneran para lo que venga después. De alguna manera, esto podría ayudarnos a cambiar nuestra perspectiva de la muerte, viéndola no como un fin rotundo, sino como parte de un ciclo más amplio y natural. Este cambio de perspectiva podría tener un impacto profundo en nuestra forma de lidiar con el dolor de la pérdida. Si consideráramos la muerte más como un descanso que como un final definitivo, ¿crees que podríamos encontrar más consuelo en ella? O incluso podría cambiar la manera en que celebramos la vida, viéndola como un proceso continuo que no termina con la muerte, sino que simplemente pasa a otra fase de descanso y renovación. Pensar en la muerte como un simple sueño tranquilo, tal vez haría que muchos de nosotros afrontáramos la pérdida con más serenidad y menos sufrimiento. Entonces,
¿No sería interesante revisar nuestra relación con la muerte y los cementerios, transformando el lamento en un homenaje al descanso eterno? ¿Sabías que darle clic 10 millones de veces al ratón de tu ordenador podría hacerte perder solo 1 caloría? A simple vista, esto puede parecer una cantidad irrisoria, pero si lo piensas bien, es una muestra de cómo nuestro cuerpo quema energía, incluso en las actividades más cotidianas, aunque no de la manera que esperaríamos. Para entender cómo funciona este fenómeno, vamos a compararlo con otras actividades diarias que podrían sorprenderte por su gasto calórico. Imagina que decides salir a caminar a paso ligero durante 30 minutos. Dependiendo de tu peso y ritmo, podrías quemar unas 100 calorías. Ahora, piensa en las horas que tendrías que pasar dándole clic al ratón para llegar a esa misma cantidad. Si quisieras quemar esas mismas 100 calorías solo con clics, necesitarías presionar el ratón alrededor de 300 millones de veces. Eso sí, manteniendo una postura bastante firme y constante sin descanso. En otras palabras, tendrías que darle clic sin parar durante varias jornadas completas, solo para igualar lo que quemarías con una caminata rápida. ¿Qué significa esto? Aunque el acto de hacer clic puede parecer algo sencillo y hasta inofensivo, en realidad es un movimiento pequeño que no implica un esfuerzo físico significativo. Por ejemplo, si pensáramos en actividades que realmente consumen calorías de manera más eficaz, como levantar pesas o nadar, esas son actividades mucho más intensas y con un mayor gasto energético. Cuando levantas pesas, tu cuerpo no solo mueve los músculos, sino que activa un mayor número de fibras musculares que requieren energía para contraerse y relajarse. Esto, comparado con el simple movimiento de un dedo sobre un ratón, genera una quema de calorías mucho mayor. Ahora bien, imagina que estás frente a la computadora, realizando alguna tarea tediosa que requiere un montón de clics, como llenar formularios, jugar videojuegos o incluso navegar por Internet. Cada clic puede parecer insignificante, pero cuando lo piensas desde un punto de vista calórico, el número de clics necesarios para quemar una cantidad significativa de energía es asombrosamente alto. Si quisieras quemar, por ejemplo, 500 calorías, algo que puedes lograr en una caminata rápida de aproximadamente 1 hora, necesitarías hacer clic alrededor de 1.5 mil millones de veces. Eso sí que es un maratón de clics. En comparación, actividades como el correr o andar en bicicleta son mucho más eficientes para gastar calorías. Al correr a un ritmo moderado durante 30 minutos, puedes quemar entre 300 y 400 calorías, dependiendo de tu velocidad y peso corporal. En cambio, 10 millones de clics equivalen a apenas 1 caloría, lo que nos demuestra lo poco que realmente gastamos de energía en tareas tan simples. Lo curioso de este dato es que, si bien hacer clic no es una forma efectiva de ejercicio, sí es un recordatorio de cuánta energía necesitamos para realizar cualquier acción, incluso las más pequeñas. Todo en nuestro cuerpo, desde el movimiento más mínimo hasta el ejercicio más intenso, requiere un gasto energético, pero la diferencia radica en la magnitud de ese esfuerzo. Mientras que una caminata activa quema calorías de forma mucho más eficaz, un simple clic al ratón no hace más que consumir una fracción de energía. Entonces, la próxima vez que estés en una larga sesión de trabajo frente a la pantalla, tal vez puedas consolarte un poco al saber que, aunque no estés corriendo maratones ni levantando pesas, al menos estás quemando 1 caloría por cada 10 millones de clics. Pero, ¿te parece que este pequeño gasto calórico es suficiente para contrarrestar las horas de sedentarismo frente a la computadora? ¿O sería mejor tomar un descanso y caminar un poco para realmente hacer algo por tu salud? ¿Sabías que los corales no son plantas, sino animales que forman impresionantes ciudades submarinas? Aunque su apariencia estática y colorida puede engañar a muchos, los corales son, en realidad, pequeños animales marinos que pertenecen al mismo grupo que las medusas y las anémonas. Lo que vemos como un coral es, en realidad, una colonia formada por miles de diminutos organismos llamados pólipos,
que trabajan juntos para construir las estructuras calcáreas que conocemos como arrecifes. Estos pólipos, cada uno del tamaño de un grano de arroz, tienen bocas rodeadas de tentáculos que utilizan para capturar diminutas partículas de alimento del agua. Sin embargo, los corales no son autosuficientes, necesitan ayuda para sobrevivir, y aquí es donde entra su fascinante relación simbiótica con unas algas microscópicas llamadas zooxantelas. Estas algas viven dentro de los tejidos de los pólipos, y mediante la fotosíntesis, convierten la luz solar en alimento que comparten con los corales. A cambio, las algas reciben un hogar seguro y nutrientes. Esta alianza es tan eficiente que hasta el 90% del alimento que consumen los corales proviene de estas pequeñas fábricas solares. Para imaginar cómo funciona esta relación, piensa en los pólipos como anfitriones de un banquete interminable, mientras las zooxantelas son los chefs que preparan los platillos usando la energía del sol. Sin embargo, esta relación simbiótica es delicada. Si el agua del océano se calienta demasiado, los corales expulsan a las algas, lo que provoca un fenómeno conocido como blanqueamiento coralino. Sin sus algas, los corales pierden su fuente principal de energía y si las condiciones no mejoran, eventualmente mueren. El trabajo en equipo de estos pólipos no solo construye arrecifes espectaculares, sino que también crea ecosistemas que albergan una cuarta parte de todas las especies marinas conocidas. Desde pequeños peces payaso que se esconden entre las ramas del coral hasta tiburones que patrullan los arrecifes. Estas estructuras submarinas son esenciales para la vida en el océano. Además, los arrecifes no solo benefician al medio marino, también son vitales para los humanos. Actúan como barreras naturales que protegen las costas de tormentas y olas gigantes, ofrecen alimento a millones de personas y hasta inspiran avances médicos. Por ejemplo, los científicos estudian los compuestos de los corales para desarrollar nuevos tratamientos contra enfermedades. Para comprender mejor la importancia de los corales, imagina una metrópoli humana. Cada casa sería un pólipo, conectada por calles que forman un barrio entero. Las algas, por su parte, son la compañía eléctrica que provee energía a toda la ciudad. Si esa compañía falla, el vecindario entero entra en crisis. Esto es exactamente lo que ocurre con los corales durante el blanqueamiento. Sin sus algas, las colonias comienzan a colapsar. La Gran Barrera de Coral en Australia es un ejemplo asombroso de lo que estos pequeños arquitectos pueden construir. Es tan extensa que puede verse desde el espacio y alberga millones de especies marinas. Sin embargo, también es un ejemplo de lo frágil que es este equilibrio. Las actividades humanas, como la contaminación y el cambio climático, están poniendo en peligro estos ecosistemas únicos. ¿Lograremos salvar estas ciudades submarinas antes de que se conviertan en desiertos de agua? ¿Sabías que el primer disco duro de la historia era tan grande y pesado que necesitaba una grúa para moverlo, pero almacenaba menos información que una simple foto de tu teléfono? En 1956, IBM sorprendió al mundo con la creación del IBM 305 RAMAC, el primer disco duro de la historia. Este gigantesco artefacto marcó un antes y un después en el almacenamiento de datos, ya que permitía guardar información en un formato magnético de acceso aleatorio. Sin embargo, su capacidad era de apenas 5 megabytes, lo cual, para los estándares actuales, es prácticamente nada. Para que te hagas una idea, una foto tomada con un teléfono móvil promedio pesa entre 3 y 7 megabytes. Así que con este coloso tecnológico, apenas podrías guardar una imagen y, aún así, quizás tendrías que recortarla un poco. Pero el IBM 305 RAMAC no solo era limitado en capacidad, también era inmenso en tamaño. Este disco duro ocupaba el espacio de 2 refrigeradores comerciales y pesaba 1 tonelada completa. Moverlo no era cosa sencilla, ya que requería maquinaria pesada, como grúas, para trasladarlo de un lugar a otro. Imagínate intentar subirlo a un tercer piso o simplemente acomodarlo en la esquina de tu oficina.
Si hoy un disco duro portátil cabe en la palma de tu mano y pesa menos de 200 gramos, este monstruo parecía diseñado más para un museo de ingeniería que para una oficina. A pesar de sus limitaciones, en su época fue una revolución. Antes del IBM 305 RAMAC, la información se almacenaba en tarjetas perforadas, un sistema lento y nada eficiente que ocupaba aún más espacio. Con el RAMAC, las empresas pudieron acceder a los datos más rápido, lo cual era crucial para operaciones comerciales. Sin embargo, esta tecnología pionera tenía un precio elevado. El RAMAC no se vendía, se alquilaba por unos $3,200 al mes en la década de 1950, lo que equivale a más de $35,000 actuales. Solo las grandes corporaciones podían permitirse semejante inversión. Hoy en día, la diferencia es abrumadora. Una memoria USB de 16 GB, que pesa apenas unos cuantos gramos y cuesta menos de $10, puede almacenar unas 3.200 veces más datos que el IBM 305 RAMAC. Y si nos vamos a los discos duros modernos, los de estado sólido, SSD, no solo son ultra rápidos, sino que tienen capacidades que superan los 5 terabytes, suficientes para guardar unas 100.000 canciones en formato MP3 o más de 5 millones de documentos en PDF. Todo esto en un dispositivo que cabe cómodamente en el bolsillo de tu pantalón. La evolución tecnológica no solo nos ha permitido almacenar más datos en menos espacio, sino que también ha hecho que el acceso sea más rápido y barato. Mientras que el IBM 305 RAMAC necesitaba un equipo especializado para instalarlo y operar, hoy puedes conectar una memoria USB en segundos y empezar a usarla de inmediato. Sin embargo, mirar hacia atrás nos hace valorar cuánto hemos avanzado en tan poco tiempo. Lo que antes requería una inversión millonaria y un espacio enorme, ahora se ha convertido en algo tan cotidiano que ni siquiera pensamos en ello. Es fácil dar por sentado que llevamos miles de fotos, canciones y documentos en nuestros bolsillos, pero es gracias a los primeros pasos de gigantes como el IBM 305 RAMAC que esto es posible. ¿Te imaginas cómo serán los dispositivos de almacenamiento dentro de 70 años? Quizás ni siquiera los necesitemos, y todos nuestros datos estén guardados directamente en la nube o en nuestras mentes. ¿Sabías que los volcanes submarinos son los responsables de generar más del 75% de la lava que se produce en la Tierra? Aunque solemos imaginar a los volcanes como imponentes montañas que lanzan fuego y cenizas al cielo, la mayoría de la actividad volcánica de nuestro planeta ocurre bajo el agua, en los fondos oceánicos. Estos gigantes escondidos son los verdaderos artífices de la corteza terrestre, ya que constantemente emiten enormes cantidades de lava que se solidifica y forma nuevas capas del suelo marino. En comparación, los volcanes terrestres, aunque espectaculares, producen una fracción minúscula de lava. Los volcanes submarinos son impresionantes tanto por su tamaño como por su actividad. Algunos de ellos se encuentran a profundidades de varios miles de metros, donde la presión del agua es tan alta que aplastaría cualquier submarino convencional. Además, muchos de ellos están en lugares tan remotos y oscuros que estudiar su actividad es un verdadero desafío, pero eso no significa que sean menos activos. De hecho, se estima que hay más de 1 millón de volcanes submarinos repartidos por los océanos, y aunque la mayoría son pequeños, juntos tienen un impacto significativo en la geología y el clima del planeta. Un ejemplo fascinante de su poder es la dorsal mesoatlántica, una cadena montañosa submarina que recorre el fondo del Océano Atlántico y donde la actividad volcánica constante genera nueva corteza terrestre. Imagina que es como una fábrica en pleno funcionamiento, produciendo lava día y noche, expandiendo el fondo marino y separando continentes, aunque de forma tan lenta que solo se mide en centímetros al año. Sin embargo, el estudio de estos volcanes es extremadamente complicado. A diferencia de los volcanes terrestres, que podemos observar directamente, los submarinos están cubiertos por kilómetros de agua, lo que hace que sean inaccesibles para los humanos.
Incluso con la tecnología moderna como submarinos robóticos y sensores, llegar hasta ellos y registrar su actividad sigue siendo un reto. Además, la mayoría de las erupciones submarinas pasan desapercibidas porque ocurren en el silencio de las profundidades, sin explosiones visibles o terremotos perceptibles. A pesar de su inaccesibilidad, sabemos que estas erupciones tienen efectos importantes en el planeta. Cuando un volcán submarino entra en erupción, no solo libera lava, sino también gases como el dióxido de carbono y nutrientes esenciales para la vida marina. Esto fomenta el crecimiento de ecosistemas únicos alrededor de los respiraderos hidrotermales, donde organismos extraños y sorprendentes prosperan en condiciones extremas, como aguas hirviendo y ricas en minerales. Es un recordatorio de cómo la vida puede adaptarse incluso en los lugares más inhóspitos. Para entender la magnitud de estos gigantes ocultos, imagina que los volcanes terrestres son como fuegos artificiales en un espectáculo al aire libre, ruidosos, visibles y emocionantes. Los volcanes submarinos, en cambio, son como un motor silencioso que trabaja incansablemente en las sombras, impulsando el ciclo geológico del planeta sin pedir atención. Gracias a los avances tecnológicos, hemos comenzado a desentrañar algunos de sus secretos, pero aún hay mucho por descubrir. Cada vez que exploramos el fondo del océano, encontramos nuevos volcanes, ecosistemas inesperados y procesos geológicos que desafían nuestra comprensión. ¿Qué otros secretos crees que ocultan las profundidades de los océanos? ¿Y qué papel tendrán estos gigantes submarinos en el futuro de nuestro planeta? ¿Sabías que Saturno, el gigante anillado del sistema solar, podría flotar en una bañera si fuera lo suficientemente grande? Aunque suena como un concepto sacado de una película de ciencia ficción, esta curiosidad tiene base científica. Saturno es un planeta tan especial que su densidad promedio es de solo 0.69 gramos por centímetro cúbico, lo que significa que es más bajo que la densidad del agua, que es de 1 gramo por centímetro cúbico. En otras palabras, si existiera una bañera cósmica lo suficientemente inmensa para contenerlo, Saturno flotaría como un gigantesco balón inflable en una piscina. Este fenómeno es posible debido a la composición de Saturno. A pesar de ser el segundo planeta más grande del sistema solar, con un diámetro de más de 120.000 kilómetros, Saturno está compuesto principalmente de hidrógeno y helio, dos de los elementos más ligeros del universo. Su tamaño masivo puede parecer intimidante, pero su estructura es en realidad bastante esponjosa en comparación con planetas rocosos como la Tierra. Para entenderlo mejor, imagina un iceberg flotando en el océano. El iceberg está hecho de agua congelada, que es menos densa que el agua líquida, por lo que flota. Ahora, reemplaza el iceberg con Saturno y el océano con una bañera de agua del tamaño de un planeta. Aunque la comparación es divertida, es importante recordar que esto es solo una curiosidad teórica, ya que no existe una forma práctica de probarlo, ni una bañera tan grande. La baja densidad de Saturno también explica algunas de sus características más fascinantes. Por ejemplo, su estructura gaseosa lo hace incapaz de tener una superficie sólida como la Tierra. Si intentaras aterrizar en Saturno, simplemente te hundirías en sus capas de gas cada vez más densas hasta que la presión y la temperatura se volvieran insoportables. Además, esta composición lo hace vulnerable a tener vientos increíblemente rápidos, con velocidades que alcanzan los 1.800 kilómetros por hora en su atmósfera. Sin embargo, no todo en Saturno es ligero y delicado. A pesar de su baja densidad, su enorme masa lo convierte en un planeta con una gravedad poderosa. Si estuvieras en la parte superior de sus nubes, sentirías una atracción gravitatoria similar a la de la Tierra, aunque el viaje para llegar allí sería bastante mortal. Ahora considera esto. Mientras que Saturno flota en nuestra imaginación como un gigante ligero, sus anillos, compuestos de partículas de hielo y roca, son increíblemente densos en comparación con su propio cuerpo. ¿No es fascinante que algo tan liviano esté rodeado por estructuras tan masivas y espectaculares?
¿Qué otros secretos sorprendentes crees que nos revelarán los planetas del sistema solar sobre sus características únicas y sus extrañas curiosidades? ¿Sabías que las neuronas de tu cuerpo son tan rápidas que pueden enviar señales a una velocidad de hasta 120 metros por segundo? Este increíble sistema de comunicación interna es el responsable de que puedas reaccionar casi instantáneamente a ciertos estímulos. Por ejemplo, cuando tocas algo caliente, tu mano se retira automáticamente en menos de un segundo, incluso antes de que puedas procesar lo que está sucediendo. Todo esto es gracias a las neuronas, que actúan como los cables eléctricos del cuerpo, transmitiendo información de un lugar a otro con una rapidez asombrosa. Para ponerlo en perspectiva, 120 metros por segundo equivalen a unos 432 kilómetros por hora, más rápido que la mayoría de los trenes de alta velocidad del mundo. Ahora imagina que esta velocidad ocurre dentro de tu cuerpo constantemente, cada vez que piensas, sientes, te mueves o incluso respiras. Tus neuronas están trabajando sin descanso para asegurarse de que todo funcione como un sistema perfectamente sincronizado. ¿Cómo logran esta velocidad? La clave está en la mielina, una sustancia que recubre los axones de las neuronas, funcionando como una especie de aislante en un cable eléctrico. Este recubrimiento permite que las señales eléctricas salten de un nodo a otro, acelerando el proceso. Es un diseño tan eficiente que incluso los ingenieros han estudiado cómo replicarlo en sistemas tecnológicos. Sin esta mielina, las señales se moverían mucho más lento, lo que podría significar retrasos significativos en tus reacciones. Piensa en cuando accidentalmente rozas la llama de una vela. En una fracción de segundo, los receptores en tu piel detectan el calor extremo y envían un mensaje al cerebro a través de la médula espinal, como si fuera un sistema de mensajería ultra rápido. En respuesta, el cerebro envía una orden inmediata a los músculos de tu mano para que se retiren. Todo este proceso sucede en menos tiempo del que tardas en decir ¡ay! El sistema nervioso humano es tan eficiente que supera a muchos sistemas artificiales. Por ejemplo, un coche autónomo puede tardar varios segundos en procesar y reaccionar a un obstáculo en la carretera, mientras que tu cuerpo puede responder a una amenaza en milésimas de segundo. Y aunque las computadoras son rápidas, tus neuronas son increíblemente complejas, ya que no solo transmiten señales, sino que también procesan emociones, recuerdos y decisiones al mismo tiempo. Sin embargo, no todas las neuronas son igual de rápidas. Las que controlan reflejos, como el retiro de la mano, son las más veloces, ya que están diseñadas para protegerte de peligros inmediatos. Por otro lado, las neuronas involucradas en procesos más complejos, como resolver un problema matemático, pueden tardar un poco más, ya que deben coordinarse con múltiples áreas del cerebro. Este sistema también explica por qué los reflejos son automáticos y no requieren pensamiento consciente. Si tu cerebro tuviera que analizar cada situación antes de reaccionar, podrías sufrir quemaduras graves antes de retirar la mano de una superficie caliente. Pero gracias a la velocidad de tus neuronas, estas decisiones se toman en piloto automático, asegurando tu supervivencia. ¿No es increíble pensar que todo este proceso ocurre en tu cuerpo sin que siquiera te des cuenta? Y si las neuronas son tan rápidas, ¿qué otros secretos fascinantes guarda el cerebro sobre su funcionamiento? Gracias por ver el video de hoy. Esperamos que te haya gustado, si fue así. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos nuevo video.